Durante el desarrollo de este año, ustedes han ido viendo cómo se realiza un correcto diagnóstico en endodoncia y las distintas etapas que comprende el tratamiento endodóntico. Sin embargo, en algunas ocasiones, nosotros no logramos obtener el éxito con nuestro tratamiento. Lo primero que tendremos que plantearnos frente a un fracaso es tratar de determinar cuál ha sido la causa del mismo, que puede deberse a múltiples factores: el desconocimiento de la anatomía, el no seguir la cadena de esterilidad, una inadecuada limpieza y conformación del sistema de conductos, una inadecuada obturación, el no realizar una correcta obturación coronaria. Y la conducta a seguir frente a un fracaso va a ser la realización de un retratamiento para brindarle una nueva chance o una nueva oportunidad para que el organismo realice la reparación. Y en algunos casos, ante reiterados fracasos o cuando el caso clínico no nos permite la realización de un retratamiento, la cirugía deberá ir en auxilio o en ayuda de la endodoncia para tratar de resolver todos aquellos casos en que ésta por sí misma no puede llegar a solucionar. El doctor Maisto, pionero en la endodoncia argentina, sostenía ya hace muchos años que se puede afirmar que el tratamiento endodóntico termina cuando la región periapical neutraliza el trastorno producido por el tratamiento endodóntico o repara una lesión preexistente. Para obtener el éxito en nuestro tratamiento, nosotros podemos considerar al éxito clínico, el éxito de nuestro tratamiento, a una serie de eslabones que comprende un correcto diagnóstico clínico y radiográfico, una adecuada limpieza y conformación de los conductos, la adecuada obturación de los mismos, el sellado provisorio de la cavidad, una adecuada reconstrucción coronaria y la respuesta orgánica, que va a ser la que va a definir, en definitiva, el éxito o el fracaso de nuestro tratamiento. Indudablemente, todos sabemos que el éxito de los tratamientos endodónticos es algo que no se puede llegar a discutir. Si nosotros evaluamos a lo largo de los años el porcentaje de éxitos que han ido obteniendo distintos autores, el mismo oscila alrededor de entre un 90 a un 95%, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero alrededor de esa cifra es el porcentaje de éxito de un tratamiento endodóntico, hablando por supuesto de un tratamiento bien efectuado, bien realizado. Vemos algunos casos clínicos, radiografía previa de este molar, el elemento presentaba un radix, la radiografía final, y cuando el paciente viene a control, o en realidad viene para realizar el retratamiento de esta otra pieza endodóntica del premolar, podemos apreciar el caso ya con su reconstrucción, con silencio clínico y radiográfico, por lo cual podemos hablar del éxito de nuestro tratamiento. Otro caso clínico, periodontitis apical crónica de gran tamaño, originada por la necrosis pulpar de este incisivo lateral, el tratamiento endodóntico, técnica de compactación lateral, cemento sellador de Grossman en ese caso, como los que ustedes por ahí van a realizar en la clínica, y el control a distancia con el caso totalmente reparado. Y un último caso, periodontitis apical crónica, un poco más grande todavía que la anterior. Miren ustedes el tamaño de la radiolucidez apical de este incisivo lateral, nuestro tratamiento endodóntico y el control a distancia con el caso totalmente reparado. Estos son los casos en los que nosotros podemos hablar del éxito de nuestro tratamiento. El fracaso endodóntico registra generalmente la presencia de bacterias, frente a las cuales la respuesta del organismo se muestra insuficiente o nula. Si nosotros hablamos de infección en endodoncia, tenemos que considerar una infección primaria, secundaria, una infección que nosotros llamamos persistente y una infección refractaria. La infección primaria es aquella que es causada por la colonización o invasión de microorganismos en una pulpa que se encuentra necrótica. Es decir, se establece la necrosis pulpar y esos microorganismos que invaden esa pulpa, ese tejido necrótico, es lo que nosotros consideramos como infección primaria. La infección secundaria es aquella causada por microorganismos que están ausentes durante la infección primaria,
pero que han penetrado al conducto o al sistema de conductos radiculares durante el tratamiento o entre sesiones, cuando no lo hacemos en una sola cita o en una sola sesión al tratamiento, o después que hemos culminado nuestro tratamiento endodóntico. Si estos microorganismos logran sobrevivir y colonizar el sistema de conductos, se establece esa infección que nosotros denominamos infección secundaria. La infección persistente es la que es causada por microorganismos que pueden ser de la infección primaria o secundaria y que son capaces de resistir los cambios del ambiente, pueden llegar a resistir los cambios del ambiente efectuados durante la terapia endodóntica y de esta manera involucrarse en el fracaso del tratamiento de conductos. Es decir, resisten todos los procedimientos de limpieza y conformación, la irrigación que nosotros efectuamos durante nuestro tratamiento, y esos microorganismos pueden persistir y llevar al fracaso del tratamiento. Y por último, la infección refractaria, que es una infección que es persistente en los tejidos perirradiculares, es decir, por fuera del conducto radicular, en una pieza que ha sido tratada con endodoncia. Son en realidad infecciones endodónticas extrarradiculares, originadas, como decíamos, generalmente de la infección que proviene del interior del conducto radicular, y este tipo de infección refractaria, ha cobrado un inusitado interés en los últimos tiempos por el potencial papel que estos microorganismos desempeñan en el fracaso de la terapia endodóntica. Debido a que los procesos endodónticos no quirúrgicos no tienen acceso a esos tejidos perirradiculares, este tipo de infecciones constituye una causa del fracaso endodóntico, que es lo que nosotros vamos a ver en esta charla, ¿sí? Bueno, esto que ustedes están viendo son conductillos dentinarios con cocos que se encuentran en el interior de los conductos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para evaluar el fracaso? Nosotros lo podemos evaluar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista radiográfico. Desde el punto de vista clínico, la presencia en nuestro paciente de dolor, de edemas, de fístula, de movilidad de la pieza dentaria, fundamentalmente de dolor, que puede ser desde poco hasta un dolor muy intenso que puede presentar nuestro paciente, y también la presencia de edemas, como en el caso del absceso agudo, que pueden ser edemas intra o extrabucales, o intra y extrabucal, y que nosotros, como ustedes ya han visto durante el desarrollo del año, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de este absceso o de este edema periapical con el absceso periodontal. Porque en los dos tipos de absceso nosotros tenemos la presencia de dolor, que puede ser irradiado, que puede ser pulsátil. En los dos puede haber movilidad dentaria y también manifestaciones generales que puede presentar nuestro paciente, como fiebre, alteraciones del estado general justamente de nuestro paciente. A veces, como ustedes ya saben también, este absceso puede drenar a través de una fístula, y que esa fístula nosotros tendremos que tratar de cateterizarla para poder establecer cuál es la pieza causante del dolor, y también para establecer un diagnóstico diferencial si el absceso es de origen pulpar o si el absceso es de origen periodontal. Cuando tenemos la presencia de una fístula, ustedes saben que tratamos de cateterizarla con un conito de gutapercha, y ese cono nos va a indicar justamente cuál es el elemento causante de ese absceso y si el mismo puede ser de origen pulpar o de origen periodontal. A veces, ahí estaría como estamos canalizando la fístula, y a veces no es tan sencillo tampoco. Se deriva para realizar la endodoncia en esta pieza dentaria, una endodoncia que quedó no de lo más bonita a lo mejor, pero aparece una fístula a este nivel, entre los dos elementos dentarios, ¿sí? Y bueno, se plantea la duda, cuál puede haber sido la causa de esa fístula, si puede haber sido una infección residual que puede haber quedado de una extracción más vieja, si podía existir a lo mejor una comunicación bucosinusal, porque se introducía un conito de gutapercha y el conito llegaba a ese nivel. A veces lo que hay que tratar de hacer es colocar un conito un poquito más rígido, realizar un poquitito más de presión y
El cono de gutapercha nos marcaba que el problema no estaba en esta pieza, que no había quedado tan lindo, a lo mejor realizado el tratamiento, sino que el problema venía del premolar. Los criterios para evaluar el fracaso radiográfico: tiene que haber, puede ser ausencia de reparación de una lesión preexistente o, por el contrario, un aumento de la sombra radiolúcida presente en la pieza dentaria. Ahora bien, como mencionábamos anteriormente, la primera opción para solucionar un fracaso es la realización de un retratamiento, para darle una nueva chance, una nueva oportunidad al organismo para que éste realice la reparación. Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Al indicar un retratamiento hay que evaluar muy cuidadosamente las posibilidades de transformar el fracaso en un éxito. Miren, por ejemplo, este caso clínico. Un puente que se había desprendido, periodontitis apical crónica a nivel del molar, se envía para realizar el retratamiento. Ahí está la conometría, el retratamiento realizado, y miren lo que pasa a los pocos días. Una fisura que había sido la causa del problema, se realizó un retratamiento y esa pieza lamentablemente está condenada a la extracción. Hablando del retratamiento, es básicamente una nueva intervención endodóntica en la cual vamos a retirar todo el material de obturación existente en los conductos, volver a limpiar, conformar, aseptizar, volver a obturar esos conductos en aquellos casos en los cuales el tratamiento ha fracasado o significa un riesgo potencial de fracaso, o cuando se ha perdido la obturación coronaria y el tratamiento ha quedado expuesto al medio bucal. Esas serían las causas o los motivos para realizar este retratamiento o esta nueva intervención endodóntica. Antiguamente, un fracaso derivaba en una cirugía complementaria o directamente la extracción de la pieza. Algunos aspectos que también tenemos que tener en cuenta. Se debe aprovechar los fracasos para aprender de ellos. Esto tiene que ser un aprendizaje constante. Y también tener en cuenta que a veces un odontólogo con una mínima preparación específica para resolver un caso complejo generalmente busca ayuda cuando la solución ya no es posible. Es decir, tenemos que dejar un poco de lado ese sentimiento de omnipotencia que todos tenemos y a veces hay que recurrir en mayor medida a la interconsulta y a la derivación. No tiene nada de malo decir, mire, este caso yo no lo voy a poder solucionar, lo voy a derivar a lo mejor a un especialista y después el paciente va a volver para realizar la reconstrucción. ¿Cuáles son las dificultades que plantea un retratamiento? Algunos hablan que hay que retratar un conducto cuando no pudo ser tratado en una primera instancia por la presencia de conductos muy calcificados o de curvaturas exageradas, la presencia de escalones, de perforaciones, cuando hay instrumentos fracturados en los conductos, en aquellos casos de reabsorciones o cuando existen desobturaciones muy dificultosas. Esas son las dificultades que plantea el retratamiento. Con respecto a los conductos muy calcificados, miren este caso. Acá tenemos prácticamente todo. Periodontitis apical crónica, reabsorción apical, calcificación del conducto. Menos mal que frenaron acá cuando intentaron hacer el tratamiento, porque si no le hubiéramos sumado también la perforación. Conductos muy calcificados. Bueno, esta es una paciente de casi 90 años que la derivaron para realizar este tratamiento en este premolar. Se veían conductos muy estrechos, acá se ve aparentemente algo de cámara, pero sin embargo esos conductos se pueden permeabilizar y el tratamiento se puede efectuar. Otro caso clínico, miren, acá podemos ver dos cosas. El paciente fue derivado para realizar la endodoncia en esta pieza que se ve muy calcificada. Este tratamiento tiene casi 30 años. Por eso acá vamos a hablar de conductos calcificados, pero miren ustedes, lo hice yo este tratamiento hace aproximadamente 30 años. Se me fracturó un instrumento, lamenta eso, por supuesto es imposible retirarlo del conducto, se obturó hasta el instrumento fracturado, una restauración bastante defectuosa, una incrustación metálica perno de las que se hacían hace muchos años que prácticamente no se efectúan más, pero miren ustedes como 30 años después el elemento sigue funcionando en boca.
Pero volvemos al premolar, hasta el molar, perdón, que parecía muy calcificado. Los conductos se pueden permeabilizar y el tratamiento se puede realizar. O sea que las causas o los motivos para un retratamiento, cuando de entrada no se pudo hacer una buena endodoncia porque los conductos estaban muy calcificados, vemos que eso no es tan así. Bueno, la presencia de curvaturas, a veces pueden ser mayores o menores. Miren ustedes el grado de curvatura de estas piezas dentarias, pero, sin embargo, los tratamientos se pueden realizar. Este es el caso de un radic, que a veces pueden tener esa tercera raíz muy curva, ¿sí? Pero como con una buena preparación de los conductos se puede realizar, se puede tomar esas curvaturas y se puede hacer una buena preparación. Otro caso clínico, conductos muy curvos, estas raíces muy curvas, pero que se pueden tratar perfectamente. Y esto que uno dice, bueno, a lo mejor con las nuevas tecnologías, con los nuevos sistemas de preparación, con una instrumentación mecanizada. Este caso es un caso muy, pero muy, muy viejo. Indudablemente, miren, obturado con cono de plata, que hace muchísimos años que no se utilizan más. Un tercer molar inferior, mire el grado de curvatura, que con una preparación manual adecuada y con los materiales con los que se contaba en ese entonces, cómo esos conductos curvos se pueden tratar y se pueden obturar. Cuando hay un accidente operatorio, acá las cosas ya se nos complican. Generalmente, cuando hay un accidente, siempre tenemos que pensar que hay una complicación o que va a haber una complicación y que no es tan fácil la realización de un retratamiento. El caso de fracturas de instrumentos en los conductos, ya vimos un caso clínico anteriormente que se pudo resolver bien. Miren, acá se me fracturó a mí también la cabeza de una fresa de gay en la entrada del conducto. Pero con un poco de suerte se pudo pasar por un costado y el conducto se pudo tratar. A veces, cuando hay instrumentos fracturados a este nivel, bueno, acá un cono de plata que está haciendo una especie de viborita en el conducto, pero a lo mejor esto se puede retirar, pero ese instrumento es muy, muy, muy difícil que se pueda retirar del interior del conducto. Son las complicaciones que se nos plantean para realizar un retratamiento. Miren acá un lentulo. Indudablemente alguien intentó a lo mejor preparar o tomar una impresión de ese conducto por un perno y rompió el lentulo y lo rompió en la zona periapical. Que esto uno dice, bueno, a lo mejor puede ser fácil de tomar, pero no es tan fácil de retirarlo del conducto. Otro caso que también me pasó a mí, me mandan para rehacer este tratamiento endodóntico, periodontitis apical crónica, bueno, acá habían puesto un perno, no lo perforaron de casualidad, un caso bastante sencillo, miren cómo se retira el material del interior de los conductos, ¿y qué pasó? Se me fractura una lima y al querer retirarla se impulsa hacia la zona apical, ¿sí? Bueno, lo que estaba sobreobturando eso se pudo corregir, pero el instrumento quedó fracturado a ese nivel, imposible de retirarlo. Se le avisa al paciente, se le avisa al colega que lo deriva. Y sin embargo, miren, un control. El paciente vino para otro tratamiento 18 meses después. El caso totalmente reparado, el instrumento quedó fracturado, indudablemente a ese nivel, pero miren qué pasó, lo que pasó con la periodontitis apical crónica. El caso totalmente reparado. Bueno, a veces también hay que tener un poquitito de suerte en estos casos. La presencia de escalones, que ustedes ya saben, indudablemente ya han visto cuando hablaron de los accidentes de la preparación, cuando han visto los accidentes de la preparación quirúrgica. Miren, este es el conducto original, el escalón o la marca que dejó la lima a ese nivel, ¿sí? La presencia de escalones, que a veces son muy difíciles de poder sortearlos. Hay un viejo lema que dice no temas ir despacio, teme no avanzar, que a lo mejor puede aplicarse en estos casos. Y lo imposible solo lleva un poco más de tiempo. A veces se puede, no, a veces es así, a veces no tan así, a veces se puede y a veces no se puede. Miren este caso clínico. Estos conductos, todos, indudablemente uno piensa en la presencia de escalones a este nivel, pero bueno, de los 4 conductos, con un poco de suerte, en 3 se pudo pasar y en el restante no, pero esto, por supuesto, con un poco de reserva, pero es probable que el caso pueda funcionar bien.
En los casos de reabsorciones, que a veces derivan para hacer un retratamiento, lo que yo les decía antes, evaluar qué posibilidad hay de transformar un fracaso en un éxito. Acá rehacer este tratamiento con semejante reabsorción que existe es algo que indudablemente es muy poco probable que podamos obtener el éxito con nuestro retratamiento. Lo mismo cuando ya existen perforaciones. Ya hemos visto anteriormente durante el desarrollo del curso, ya hemos hablado también de perforaciones, pero estos casos, ¿sí? Con estas perforaciones, con estas obturaciones que han quedado en el espacio interradicular, son casos muy, muy difíciles de solucionar, de poder retomar esos conductos, porque lo más probable es cuando querramos realizar el tratamiento nos vamos a salir por la perforación. Y lo que hay que tener en cuenta y que también hay que transmitírselo a nuestro paciente, que siempre que realizamos un retratamiento, esto va a requerir de una propia reconstrucción coronaria y el paciente lo tiene que saber porque a lo mejor también va a tener que invertir en hacer, no podemos esperar para ver si esto funciona o no funciona 6, 8, 10 meses sin realizar una adecuada reconstrucción coronaria. O sea que el paciente tiene que estar eh, predispuesto a realizar la reconstrucción sabiendo que a lo mejor el caso puede o no funcionar. El éxito es el fracaso superado por la perseverancia. Esto a veces se puede aplicar cuando nosotros realizamos un retratamiento endodóntico. Y ese porcentaje de éxito que nosotros veíamos anteriormente, que andaba entre un 90 y un 95%, si nosotros vemos los distintos autores a lo largo de los años, este porcentaje en un retratamiento siempre baja un poco. Algunos hablan de un 70, 75, 80%, pero no son los mismos porcentajes que vamos a obtener con un retratamiento que con nuestro tratamiento original. Con respecto a la desobturación de los conductos, a veces se nos plantea a nosotros el interrogante qué técnica o qué métodos vamos a emplear justamente para poder retirar el material del interior del conducto radicular. Y nosotros, para desobturar esos conductos, vamos a poder emplear técnicas manuales, técnicas rotatorias o una combinación de ambas cuando nosotros utilizamos técnicas mixtas. Es decir, que podemos combinar tanto estas técnicas manuales como las técnicas rotatorias. Con respecto a las técnicas manuales, con los instrumentos que ustedes ya conocen, con las limas tipo K, con limas Gestrom, esas limas Gestrom nosotros lo vamos a introducir en el conducto cuando primero nos abrimos un camino o con instrumental rotatorio o con limas tipo K, recién en esos casos utilizar una lima Gestrom que tiene un gran poder de corte, nos permite retirar material bastante y más fácilmente del interior del conducto, pero tener en cuenta que son instrumentos más frágiles y que si se traban dentro del conducto se pueden llegar a fracturar. Por eso primero abrirnos camino y después recién utilizar una lima Gestrom. Podemos también utilizar la desobturación con calor con estos mismos instrumentos que ustedes vieron cuando hablamos de técnicas termoplastizadas, cuando empleamos una técnica de compactación vertical, cuando les hablaron ustedes de la técnica de Schiller, esa condensación vertical, nosotros utilizamos estos dispositivos para generar calor, para reblandecer la gutapercha y nosotros en estos casos también lo podemos utilizar justamente para ablandar, reblandecer o retirar gutapercha del interior del conducto. El uso de ultrasonido, que ustedes saben, como ya saben, que tiene múltiples usos en endodoncia y que es un aliado fundamental para el endodoncista, y nosotros también lo podemos utilizar en casos de retratamientos para cortar, se puede utilizar para el corte de los conos, para reblandecer y desobturar los conductos, para el retiro de instrumentos fracturados cuando se puede del interior de los conductos, para remover postes o pernos colados o roscados. Todos estos usos, dentro de otros usos que también tienen endodoncia, podemos utilizarlos nosotros al ultrasonido para la realización de un retratamiento. Con respecto a las técnicas rotatorias, podemos utilizar o desde este tipo de instrumentos, la fresa Geigliden o el ensanchador largo, ¿sí? Que nosotros lo utilizamos, lo podemos utilizar para desobturar la primera parte del conducto, esto ustedes lo vieron cuando hablamos de accesos radiculares, pero también los podemos utilizar para desobturar la primera parte, el tercio coronario, tercio medio del conducto.
Existen también los distintos sistemas rotatorios, ya cuentan con algunos instrumentos, como en el caso, por ejemplo, del ProTaper, que viene el ProTaper R, que son instrumentitos que vienen diseñados justamente para utilizarlos en el caso de retratamientos, o, por ejemplo, el sistema IM2, que también tiene un sistema para la desobturación de los conductos. Y a pesar de que vienen estos sistemas, yo les quería mostrar simplemente este trabajo que es de la doctora Rosa Escabo, que emplearon dos sistemas mecanizados para la desobturación de conductos curvos que fueron obturados con Gutacor. Ustedes ya vieron el Gutacor también, cuando se les habló de técnicas termoplastizadas, y compararon la eficacia del Wave One Gold Primary con la del sistema ProTaper para retratamientos para la remoción de obturación en conductos mesiales de molares inferiores obturados con Gutacor y con sellador. No vamos a hablar del trabajo, simplemente ver los resultados, que ellos observaron remanentes de material de obturación en todos los niveles en los dos grupos, en los que utilizaron el sistema Wave One Gold y en los que utilizaron también el sistema, el ProTaper para retratamiento, y no obtuvieron diferencias significativas entre los dos grupos, y ninguno de los dos sistemas permitió remover completamente el material de obturación en los conductos mesiales de los molares inferiores que fueron obturados con Gutacor. Es decir, que a veces, lo que mencionamos antes, tenemos que utilizar técnicas mixtas también para poder retirar la totalidad del material de obturación del interior del sistema de conductos radiculares. Podemos valernos también del uso de solventes orgánicos. Los primeros utilizados, dentro de los primeros en ser utilizados estuvo el cloroformo, pero presentó el inconveniente que se evaporaba muy fácilmente, era muy irritante y se demostró que podía tener también algunas propiedades cancerígenas, por eso se dejó de utilizar. El silol, que es uno de los más utilizados, que permite remover con mayor facilidad la gutapercha, no es cancerígeno, pero también es sumamente irritante para los tejidos periapicales, y también algunos aceites esenciales como el eucaliptol o el óleo de naranja, que son menos irritantes, a lo mejor no tienen el poder de desobturación que tiene el silol, pero que son menos irritantes y son todos solventes que se pueden utilizar. Les diría que a lo mejor el silol es el solvente que más utilizamos. Ahora, cuando nosotros vamos a desobturar un conducto, nos tenemos que plantear tenemos que tener en cuenta distintos ítems o distintas cosas, como por ejemplo, evaluar cuál es el material con el que está obturado los conductos, que generalmente es gutapercha, pero podemos encontrarnos con otras cosas. El grado de condensación, siempre mientras más condensado, más difícil de desobturar. La forma del conducto, que puede ser circular u oval. A veces en un conducto oval, por ahí puede ser más fácil introducir algún instrumento. Y también la longitud de la obturación. Es decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un conducto de un molar que se han quedado cortos, tenemos que pensar también en la posibilidad de que existan escalones. En ese caso, a lo mejor podría estar indicado la utilización de algún solvente para tratar de ir retirando o ablandando esa gutapercha y no correr el riesgo de acentuar o de profundizar ese escalón. Si nosotros vemos, yo les digo, les hablaba también del grado de condensación, si vemos un conducto que no está de lo mejor condensado, a lo mejor trataremos de desobturarlo con instrumentos sin utilizar un solvente, porque este podría pasar a la zona apical y ya sabemos que son todos irritantes. Por eso, todos estos son ítems que tenemos que tener en cuenta: el material de obturación, el grado de condensación. A lo mejor si está muy condensado, por ahí no va a ser tan sencillo, ¿sí? Cuando está bien, un tratamiento está bien hecho, por ahí no es tan sencillo de desobturarlo. La forma del conducto y la longitud de la obturación. Ya para ir finalizando, vemos algunos casos clínicos. Periodontitis apical crónica, en este canino superior, miren el tornillo que tenía puesto, ¿sí? No sé cómo no fracturó la raíz y cómo no se fracturó al poder retirarlo ese tornillo. Se realiza la remoción del mismo, retratamiento endodóntico. Miren cómo pasó sellador a este nivel, que al haber este proceso lateralizado nos indica probablemente la presencia de un conducto lateral de un calibre o de un tamaño importante. Y en el control a distancia
podemos apreciar cómo va reparando y ya acá el caso totalmente reparado. Otro caso clínico. Acá, miren ustedes vieron cuando hablamos de los accidentes de la obturación que teníamos la subobturación, la sobreobturación y la sobreextensión. Acá este conito que está bailando acá arriba nos hace pensar en una sobreextensión, periodontitis apical crónica de gran tamaño. Se desobtura el conducto, se pensó que esta porción que estaba sobreextendida no iba a poder ser retirado, pero con un poco de suerte se pudo eliminar por la vía del conducto. Yo creo que si no se hubiera podido eliminar, hubiera sido conveniente impulsarlo hacia la zona apical para que el organismo se encargue de la reparación. La conometría, a pesar de que el cono se ve que está bien adaptado por esa perforación que existía ya a nivel apical, se produce una sobreobturación accidental con cemento sellador, pero si nosotros vemos los controles a distancia, miren, acá el caso prácticamente reparado y varios años después, ya con el éxito de nuestro retratamiento. Otro caso clínico, se realiza la endodoncia de esta pieza dentaria. Yo creo que con fracaso, con solo ver el tratamiento ya nos podemos imaginar acá cuál puede haber sido la causa del fracaso. Indudablemente que hay un conducto que no se trató. Se retrata el elemento, se trata, perdón, volvemos al anterior, se trata este conducto, se fractura una lima, se puede pasar por el costado, se obtura el conducto, se sobreobtura ligeramente en forma accidental, pero miren en el control a distancia, a pesar de que el paciente todavía no se efectuó la reparación, la reconstrucción, miren ustedes cómo va reparando ya todo el proceso que se encontraba a nivel de la furca, prácticamente el caso totalmente reparado. A pesar de esta caries, a pesar de que el paciente no efectuó una adecuada reconstrucción coronaria. Otro caso clínico, periodontitis apical crónica. Tratamiento endodóntico bastante feíto, no se alcanzó a tomar acá, no se alcanzó a tomar bien esta segunda curvatura. Miren, envían al paciente para un retratamiento. Se cayó la obturación que tenía la reconstrucción, periodontitis apical crónica de mayor tamaño, se intenta realizar el retratamiento. Miren acá, la presencia de escalones no nos permitió pasar, pero se encontró un cuarto conducto que no había sido tratado en el tratamiento original. El tratamiento finalizado bastante feo, periodontitis apical crónica que prácticamente se sale de la radiografía. Y en los controles a distancia, ¿qué pasa? Miren, al paciente le volvieron a poner la misma incrustación a perno que tenía, que se le había caído. Miren la desadaptación. Pero miren qué pasó acá. Miren acá. El caso totalmente reparado, a pesar de lo feo, de los escalones, de la reconstrucción que le volvieron a poner la misma, el éxito que nosotros obtuvimos con nuestro retratamiento endodóntico. Lo que hablábamos al principio, la respuesta orgánica, que es la que va a decidir, en definitiva o en última instancia, el resultado final de todo tratamiento endodóntico. Y para finalizar, una frase que me pareció muy linda para dejarles para ustedes. Información no es conocimiento. Conocimiento es información, estudio y experiencia. La bibliografía para que ustedes puedan consultar y repetir lo que mencionamos al principio. Siempre que el caso clínico lo permita, vamos a realizar cuando haya necesidad, o sea, en primer lugar, evaluar cuál puede ser el fracaso de nuestro tratamiento. Y ya dijimos que podía ser el desconocimiento de la anatomía, no seguir la cadena de esterilidad, una inadecuada preparación quirúrgica, una deficiente obturación, y siempre que el caso clínico lo permita, intentar un retratamiento endodóntico para darle una nueva chance, una nueva oportunidad al organismo para que éste sea el que efectúe la reparación, dejando como última instancia, o como una instancia también válida, la realización de una cirugía complementaria cuando no logremos obtener el éxito ante reiterados fracasos o cuando el caso clínico no nos permita la realización de un nuevo tratamiento endodóntico. Bueno,
Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.